Les invito a que busquen ahí en sus Biblias a Lucas capítulo 15. Lucas en el capítulo 15, donde vamos a estudiar en esta ocasión. Es una sección, como nuestro hermano indicó en sus comentarios de introducción, que pues es muy popular. Creo que todos los que somos cristianos por algún tiempo ya conocemos esta sección. Sin embargo, yo les voy a invitar a que veamos esta sección con unos ojos frescos. Generalmente es muy raro que seamos ignorantes de lo que es pecado y lo que no es pecado. Es más, yo creo que es muy raro o muy rara a la vez que cuando nosotros cometemos pecado, no sepamos que estamos cometiendo el pecado. Sí, yo entiendo de que hay la diferencia entre el pecado de comisión y pecado de omisión, donde en ocasiones ofendemos a una persona o estamos violando una ley o haciendo algo o cometemos o hacemos algo más bien que no nos damos cuenta que hemos pecado. Pero en la mayoría de las veces nosotros sabemos que estamos ofendiendo a Dios o al prójimo. Por ejemplo, tenemos a David y a David cuando él rehusó salir al campo de batalla con su ejército y decidió de pasearse ahí sobre la azotea de su palacio real y notó allí a una mujer por nombre de Betsabé dándose un baño y pues aparentemente se estaba bañando desnuda. Yo no sé cómo ustedes o el resto del mundo se baña, pero ella estaba bañándose desnuda. Y se fijó en ella de que le gustó y en vez de virar la vista, quitarse de allí, la tentación la aceptó y quedó viéndose y permitió de que esa tentación en su mente marinara, como dice Santiago, de que concibió, mandó a llamar, a mandar a llamarla que viniera a él. Romano 16 y en el versículo 19, noten como dice ahí en Romano 16 y versículo 19. Dice, no hay, perdón, porque la noticia de la obediencia, disculpen uh, quiero que seas sabios más bien, quiero que seas sabios en el bien y sencillos en el mal. Entonces, la exhortación es que cuando Dios prohíbe algo y lo llama pecado, no debemos de intentar de obtener más información al respecto. El rey David sabía de que al ver a esta mujer bañándose y quizás desnuda y deseándola en su corazón, sabía de que ella era esposa de otro señor. Emma, él sabía la familia, la historia familiar, sabía quién era su suegro, quién era su papá, sabía toda esa historia. Y en vez de dejarla en paz, él buscó más información, sabiendo de que Dios prohibía el adulterio. David sabía lo que decía la ley sobre el adulterio, entonces, ¿por qué envió a preguntar por ella? ¿Por qué envió a indagar más de ella? Oye, empieza ahí en el Palacio Real a hacer preguntas, ¿quién es? ¿Quién es su marido? ¿Quién es? O sea, cosas que él ya sabía, porque él estaba buscando una manera u otra, de una manera u otra, a ver si él podía circunventar la ley de Dios. En su corazón ya se había apoderado de ella y ahora estaba ansioso por tener una cita con ella. Se enteró de que Besabet era una mujer casada y ese solo hecho debería haberle impedido continuar con su malvado plan.
Hace poco estudiaba con unos hermanos y hablamos de la tentación, de la armadura de Dios que nos enseña ahí en Efesios. Y me enfoqué en que todas las piezas de la armadura, con excepción de la espada, son para la defensa. Dije, es que la mayoría de las veces el diablo no tiene que trabajar mucho, no tiene que obrar mucho con el cristiano o con cualquier persona para, para vencernos, sino que la mayoría de las veces nosotros abrimos la puerta y le decimos al diablo, bienvenido, entra y siente y cena conmigo. Y es lo que aquí está haciendo David. En 2 Samuel 11, versículo 3, cuando este David descubrió que era la esposa de Uría, de uno de sus valientes soldados, que incluso entonces estaba, para ese entonces estaba en el campo de batalla, él hubiera ido al templo a confesar a Dios, a pedirle en oración que le ayudara a recitar uno de los salmos que había escrito, pero no lo hizo. Hubiera recordado lo que dice la escritura ahí en Éxodo, capítulo 20, en el versículo 14, cuando la escritura dice, eh, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, en el capítulo 20, en el versículo 17, en el versículo 14, no cometerás adulterio. David también sabía lo que los sirvientes del palacio, o sea, cuando los sirvientes del palacio se dieron cuenta de que David había enviado a un mensajero y traer a esta mujer a su recámara. No, no hay secretos en ese palacio. Ya otras personas se han dado cuenta de lo que David había tramado y lo que había hecho cuando entró a esta mujer. Ya el hombre escogido por Dios había arruinado su reputación en el mismo palacio real. A lo que voy es el hecho de que estuviera mostrando interés por la esposa de su vecino, probablemente ya era de conocimiento público, porque nunca nadie más que el mensajero lo sabía. Perdón, porque aunque nadie más el mensajero lo sabía, el Señor, Dios lo sabía y no aprobó lo que David estaba haciendo. Dios le dio a David tiempo para que recobrara el sentido y buscar perdón. Pero en vez de buscar perdón, ¿qué es lo que hizo David? Mandó traer a Urías, le ofreció ahí embriagantes para que ya borracho fuera a acostarse con su mujer y así pensara de que el niño que ahora estaba en el vientre de Besabet, pensara Urías que era de él y no de David, porque ese acto de adulterio, la consecuencia era que iba a producir un hijo. Y cuando Urías mostró su fidelidad al rey, David se molestó porque no pudo encubrir su pecado. Y cuando fracasó, lo envió a la primera fila de la batalla para que allí lo mataran. Entonces David codició, David adulteró y David cometió homicidio. Violó por lo menos 3 de los 10 mandamientos. Y a eso es lo que iba cuando dije que generalmente la persona cuando peca sabe lo que está haciendo. No lo está haciendo ignorantemente. Los hermanos de José en Génesis 42 y también el capítulo 44, ellos ahí tramaron los hermanos mayores tramaron en contra de su hermano José, lo echaron en un pozo para meditar qué hacer con él. Al principio querían matarlo y dijeron no, uno dijo no, mejor no. Es nuestra carne, es nuestra sangre, hay que no matarlo, mejor hagamos esto. Vamos a venderlo como esclavo
Y luego tomamos su túnica de muchos colores la bañamos en sangre y se la mostramos a nuestro padre y le mentimos, le decimos de que una fiera salvajemente lo mató y no pudimos rescatarlo. ¿Ven cómo estaban ahí planeando, meditando, premeditando la mentira, el cubrir el pecado? Y cuando ya se presentan ante José como el segundo de mandato de Egipto, dicen ellos, seguramente Dios nos está castigando por lo que hicimos con nuestro hermano José. Yo les dije que no lo hiciéramos, dijo uno de ellos. Entonces, cuando ya llegamos a esta parábola, les pido como que veamos esta parábola a través de una perspectiva nueva. De una perspectiva nueva, no solamente del ángulo del arrepentimiento, del regocijo, de la aceptación o de la arrogancia mostrada por el hijo pródigo, del juicio, del amor, del odio, de la amargura, de la recompensa o de la misma recompensa perdida o despreciada o de la recompensa esperada. Pero que la veamos de la perspectiva de que cuando este hijo regresó, no sufrió por parte del padre ningún castigo. Y vamos a ver otros puntos conforme vayamos estudiando y viendo esta parábola, pero la perspectiva al cual yo quiero que ustedes vean esta parábola es de que el muchacho no sufrió por parte del padre ningún castigo. Dios desde el principio de su relación con el hombre siempre ha permitido de que su creación humana tome las malas decisiones o que hagan decisiones, ya sean buenas o malas. Le podremos llamar esto el libre albedrío. Allí en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre y la mujer que podían ellos gozar de cualquier árbol, de cualquier fruto, menos de uno. Porque al comer de el prohibido, iban a morir. Y Adán y Eva hicieron la decisión sin ser forzados, ya podemos decir que influenciados, sí, pero sin ser forzados de comer del árbol y fruto prohibido. Y ciertamente ese día sufrieron la muerte espiritual y con el tiempo la muerte física. También hay que tener en mente de que cuando en esta parábola, cuando Jesús relató esto, la audiencia que estaba presente eran todos judíos. Y no solamente cualquier judío, pero había fariseos, había gente pulida, gente educada, gente que abrazaba y respetaba, que amaba mucho las tradiciones de los padres. Y deberíamos interpretar esta parábola desde o con los lentes de aquella cultura, no con la cultura venezolana o española o americana. Y esa es una de las reglas de la interpretación de las escrituras. Hay que ver o interpretar la escritura conforme a la cultura a quien se le está hablando. Cuando se iba a repartir la herencia, los más jóvenes de la familia recibían 1/3 de la herencia. Y es muy importante entender esto. El más joven iba a recibir 1/3 de la herencia y los mayores recibían 2/3 de la herencia. Pero esta herencia solamente se daba
cuando ya el padre, el jefe de la casa, estaba muerto. Y cuando este hijo vino a su padre, le dice, Padre, quiero que ya repartas la herencia y me des a mí lo que me corresponde. Este muchacho le está diciendo al padre, ojalá tú ya estuvieses muerto. Es la manera en que cuando Jesús relata esta parábola, es la manera en que los oyentes están interpretando esta demanda de que ya quiero mi herencia. Ojalá que tú ya estuvieses muerto para yo poder tener mi dinero. Para la gente que está escuchando esto, ellos están pensando, oye, esta es una familia disfuncional. Este padre no puede controlar ni administrar bien su hogar. A los ojos de su familia, a los ojos de sus amigos y sirvientes, este es un padre que ha fracasado de una manera garrafal. Pero como hemos estado hablando del libre albedrío, el padre permitió que este hijo tomara su herencia y que se fuera. No lo detuvo. No cogió una zapatilla y empezó a darle chanclazos en la cabeza. No lo encerró en una habitación, no lo golpeó, fíjese, no le rogó, no le imploró, no le dijo, oye hijo, ¿qué haces? Vamos a sentarnos a una merienda, a unas tapas para platicar, a ver si te puedo hacer que comprenda que lo que estás haciendo es una tontería, vas a sufrir mucho. No, porque el tiempo de la instrucción ya había pasado. Ya se le había instruido al hijo en el camino en que debería ir. A estas alturas, el chico o el joven no iba a atender a razones. Ya no iba a acatar a las razones. Había estado bajo el gobierno de su padre y enseñado toda su vida. Nada de lo que su padre hubiera podido decir o hacer habría hecho cambiar la opinión de su hijo. Este muchacho estaba decidido, estaba obligado ya a su decisión. Ya estaba decidido a irse y hacer lo que quisiera. Como dice la escritura, la necedad estaba atada en su corazón. Lean por favor conmigo allí en Romanos capítulo 1. Esta necedad atada en el corazón de este muchacho. Es decir, él iba a hacer lo que le daba su gana ya y nadie lo iba a convencer a lo contrario. Y es lo mismo que nos relata Romanos, o nos relata Pablo en Romanos 1:24, cuando la gente decidió de rechazar a Dios, rechazar la verdad de que Dios existe, rechazar adorar a Dios, y dice, por lo cual Dios, en el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, es decir, Dios dijo, si es el camino que ustedes por su terquedad y necedad han decidido tomar, pues sigan por ese camino. En el versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Ahora, en cuanto a la inmoralidad, de nuevo, como en el versículo 24, si es la decisión que la humanidad ha tomado,
Si quieren seguir en esta pasión degradante, Dios no va a intervenir para ponerle un alto y más bien dicho, no nos va a forzar a no hacerlo. En el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no tuvieron a bien a reconocer a Dios como Dios, sino que querían ellos hacer cosas que no le convenían, Dios los entregó a una mente depravada. Dios no nos va a forzar a hacer lo bueno, ni a hacer lo malo. Nos da su palabra con las consecuencias de si hacemos lo bueno, estas son las consecuencias. Si hacemos lo malo, estas son las consecuencias. Y por eso enfatizo que el padre de este hijo no lo forzó a que se quedase, sino que permitió que se fuera. Ahora, vamos a leer ahí en Lucas capítulo 15. No leí el versículo 13 porque asumí de que ya lo sabíamos, pero vamos a ahora leer la lectura ahí en Lucas capítulo 15. Y en el versículo 20, perdón, en el versículo 13. Porque mientras este muchacho decidió, cuando ya se fue, el versículo 11, cierto hombre tenía 2 hijos. Muy interesante eso. No nos habla de una familia grande como era la costumbre de los judíos, porque el plan, la idea de Jesús era de ilustrar, dar una lección muy grande a su audiencia, a estos fariseos que estaban escuchando. Y luego en el versículo 13, y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. No se fue a la ciudad próxima, no se fue a otro barrio, sino que se fue, como dice ahí en el versículo 13, se fue a un país lejano, se fue lo más lejos posible. Así como cuando Jonás no quería ir a Nínive, se fue hasta España, no para ofender a los españoles, pero se fue lo más lejos posible donde Dios lo había enviado. O se fue hacia España, nunca llegó. Sino que se fue a un país muy lejano y allí malgastó su hacienda o su herencia o su hacienda viviendo perdidamente. Esta palabra perdidamente es simplemente para hacernos entender de que vivió de una manera no como su padre lo había instruido. Su hermano mayor, yo no sé dónde él sacó esta idea, quizás era un chismoso, mentiroso, exagerado, o tenía espías o se fue a seguirlo. Pero este hermano interpreta la palabra perdidamente como andar de borracho y con prostitutas. Pero la palabra perdidamente no significa esto, simplemente significa de una manera no como el padre lo instruyó. Y luego cuando lo gastó todo, pues ya no tenía amigos. Porque mientras hay dinero, mientras la bomba esté bombeando agua, pues hay gente que tiene sed y va a ir a la bomba. Pero cuando ya no hay reales, ya no hay amigos. Y este muchacho empezó a decir, oye, la barriga me está diciendo, la barriga le está avisando a la garganta, oye, ¿qué vas a comer? Y no había dinero. Y nadie quería compartir con él, es lo que uno entiende cuando lee este texto. Y ahí se arrimó a uno que estaba en los negocios de los puercos, de los chonchos o chanchos. Y le dieron trabajo. Pero el trabajo que le dieron era pues, de alimentar a los puercos. Y fíjese a qué nivel había llegado este muchacho
judío que se vio obligado de asociarse con un gentil quien estaba en el negocio de puercos y no le dieron trabajo de administrar los fondos o de los negocios, pero le dan el trabajo de alimentar a los puercos. Y mientras él está ahí viendo a estos puercos, se le antoja comer lo que esos puercos tienen en su hocico. Y empieza a meditar este muchacho. ¿Sabe lo que pasa aquí? Este muchacho, viviendo pérdidamente, gastado todo, recuerda algo muy interesante. Él recuerda las lecciones que obtuvo en la casa de su padre. A recordar las instrucciones que recibió desde niño. Cuando a mí me dicen algunos hermanos, oye, ¿por qué tienen ustedes esas clases de niños, esas como le llaman los sectarios, esas escuelas dominicales? Esta es la razón. Esta es la razón. Cuando este muchacho estaba deseando comer la baba, la comida baboseada que estaba cayendo de los hocicos de los puercos, él volvió en sí, recordando todo lo que se le había alimentado físicamente, pero la enseñanza es espiritual. Todo lo que se le había alimentado espiritualmente para nosotros. Él dice, noten ahí en Lucas 15 y en el versículo 13, perdón, sí, en el versículo 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí pasando hambre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o trabajadores. Vemos aquí en esta sección corta de textos que este muchacho recapacitó, se arrepintió y confesó. Y aparte de eso, hizo una decisión. Decidió de regresar a la casa de su padre decidió de regresar a la casa de su padre con humildad. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No como aquellos cristianos que después de haber abandonado a Dios y a la iglesia, deciden regresar a la iglesia y dicen, oye, sí, yo estaba afuera, sí, yo pequé, sí, pero a mí no me van a tratar como alguien
que había abandonado, que abandonó a la iglesia. Yo quiero que me pongan a dirigir los cantos, que me den el púlpito, que me pongan encargado de la tesorería, como que nunca pasó. No, uno tiene que quitarse sus moños y humillarse, sin tener que decirle que lo haga. Este muchacho recapacitó, se arrepintió, confesó, he pecado contra mi padre, contra Dios, contra todos. E hizo la decisión de levantarse, de ir a la casa de su padre. Esto es una de las cosas más difíciles de decidir y hacer. Esa caminada, ese regresar físicamente con una actitud de humildad. Lo que vemos aquí es que este muchacho ya estaba listo, ya estaba listo para escuchar los consejos de su padre. Ahora sí le podían hablar. Ahora sí estaba dispuesto una vez que tocó el fondo. Y noten en el versículo 20. De versículo 20. Levantándose. Fue a su padre. No fue, fíjense que no dice, no fue a sus amigos. No fue a los siervos de su padre. Pero fue al único quien podía concederle el perdón, la aceptación, fue a su padre. Y lo que a mí me da más emoción, me causa más emoción y alegría es esto. Y cuando este muchacho todavía estaba lejos, su padre lo vio. Esto para mí, a mi entendimiento, significa de que el padre nunca perdió esperanza. Instruye al muchacho en el camino que debe llevar y cuando ya tenga edad o sea viejo, no se apartará. Este muchacho, el padre, perdón, no perdió la esperanza de que su hijo iba a regresar. Y lo vio y sintió, miren, la compasión. Y corrió. No esperó como vemos en esas películas del cine mexicano, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, esos bigotones todos machos. Y yo ¿por qué tengo que recibirlo? No, 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 no. Él corrió. Él corrió hacia su hijo. Fue a buscar a su hijo. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo me imagino que aquí había lágrimas, suspiros. Y también me imagino que en la audiencia de estos fariseos había esas quejas de, no puede ser. Un padre de estatura, de nombre, de respeto,
después de que un hijo lo haya tratado así, demandando su herencia antes de morir y haberlo malgastado y que regrese. Diría el fariseo, mi padre jamás haría eso. Y esa es la diferencia entre el padre del mundo y mi padre. Y si estuviera en una congregación de los aleluyas, diría la iglesia, amén, 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 ¿verdad? Corrió hacia él y cuando estaba lejos se echó al cuello y tuvo compasión. Y quiero hacer este punto o notar esto. Nadie celebra solo. Porque cuando ya se le echó al cuello, manda a que se le ponga un anillo en el dedo, sandalias de los pies, y luego mandó a sacrificar una vaca engordada y organizar una fiesta como hijos de Dios. Nuestra reacción debe ser como este padre, alegrarnos, alegrarnos cuando un hijo o un hermano que ha dejado la fe regresa, regresa arrepentido. Si en el cielo hay celebración, ¿por qué no va a haber celebración en la iglesia cuando regresa un hermano, una hermana descarriada, arrepentida? Nuestra reacción debe ser como este padre, no cuando regresa un hermano arrepentido y empezamos a decirle, te lo dije, ¿ahora qué quieres? Y darles patadas en los dientes cuando están arrepentidos y humillados. Han regresado porque saben que han hecho mal. Porque Dios se regocija y restaura a aquella persona que se arrepiente y confiesa y se decide regresar. En Lucas 15, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístalo, póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Háganlo ya, traigan el becerro engordado. Mátenlo y luego noten aquí, comamos y regocijémonos, hagamos todo, es en plural, porque este hijo mío, estaba muerto pretérito en el pasado y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si no lo han notado, pues lo van a notar ahora. Este hijo mío que estaba muerto es de la parábola de la oveja, que cuando dejó las 99 en el aprisco y fue a buscar la una, se pensaba que estaba muerta. Estaba perdido. Es la moneda que estaba perdido, pero ha sido hallado. Aquí parece que esta tercera parábola combina las tres y hay una gran celebración. Debemos tener en cuenta que cuando este muchacho volvió en sí, que para buscar a Dios
primero debemos reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Confesar eso. Y aquí cuando Dios se regocija y restaura es porque ve en nosotros un espíritu quebrantado. Y cuando se regocija y nos restaura es porque Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Es esa sublime gracia. Dice Miqueas 7 y en el versículo 18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. En Lucas 15, versículo 10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En ocasiones tenemos discusiones, creo que sin mérito, cuando alguien se bautiza o alguien se arrepiente, como estamos leyendo y estudiando aquí, y un hermano o hermana o dos o tres, por la emoción, empiezan a aplaudir por la emoción, no por práctica, sino por emoción, y de repente alguien se escandaliza, ay hermano, no debería hacer eso. Si en el cielo hay tanto gozo como vemos aquí, no deberíamos escandalizarnos. Cuando Dios se regocija de esta manera, y según Lucas 15, versículo 10, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Esto demuestra el valor. Y estas tres parábolas de la moneda, de la oveja y del hijo pródigo, demuestra el valor que cada alma, no el conjunto en sí, pero individualmente, el valor que cada uno de nosotros tenemos. Pero debemos buscar a Dios de la manera correcta. De la manera correcta. Yo entiendo de que esta parábola quizás del hijo perdido es difícil de escuchar para algunos, especialmente aquellos que la han predicado, que la han escuchado muchas veces y ya la conozco, ya sé qué es, qué significa y qué más puedo aprender de ella. Bueno, tengamos en mente de que esta parábola se habló, se refirió, Jesús la habló desde un principio, desde la primera parábola. Empezó Jesús a dar la primera parábola, la segunda y la tercera, porque había una discusión entre los fariseos, o que los fariseos empezaron a cuestionar, de que si por qué Jesús, los discípulos, estaban comiendo con los pecadores y con aquellos que cobraban los impuestos. Es particularmente reprensible para nosotros sentirnos superiores a cualquier persona. Y cuando estos fariseos dijeron, oye, ¿y por qué ustedes, por qué su maestro, por qué su rabí come, se asocia con aquellos pecadores, aquellas personas en los escombros de la escoria de la sociedad? Y había un miembro de esa familia que así se sentía, el hijo mayor. Y el pecado de ese hijo mayor era sentirse superior que su hermano menor. Cuando él dice, oye, toda mi vida he sido fiel a ti, nunca te he abandonado, nunca he hecho nada mal. Nunca he hecho nada mal. Y jamás me ha regalado ni un cabrito. Y el padre dice, oye, lo que es mío es tuyo. Todo es tuyo. Todo lo que está en esta casa, todo lo que está en este reino es tuyo. Pero vamos a regresar a este hijo menor.
Cuando dice que volvió en sí, significa de que se arrepintió. Como también lo muestra su confesión. No solo quiere salir de ahí, de la posilga de puercos, pero también se da cuenta de su pecado y de su indignidad. He pecado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Como David en Salmo 51, en versículo 4, él sabe que ha pecado primero contra Dios cuando dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo tenéis la confesión de Lucas 15, versículo 25 hasta el 27. Difícilmente se podría enfatizar más el amor y la aceptación del Padre por su Hijo pecador. Cuando el Hijo aún estaba lejos, su Padre lo vio, es que lo estaba buscando, se compadeció, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Pero fíjense en otra cosa. Cuando el Padre dice, quiero que vayan y maten el becerro engordado para hacer una fiesta. Yo fui criado lo que se le llama en mi tierra natal, el estado de Texas, en un rancho. Allí teníamos nosotros criadero de vacuno. Uno no aparta, perdón, uno no tiene un vacuno engordado así nada más por la nada. Uno aparta un vacuno, un becerro, lo aparta y lo engorda para un propósito, ya sea una fiesta, una graduación o una boda. Este padre parece ser que había apartado este becerro con el fin de celebrar el regreso de su hijo. Cuando él dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Estas dos declaraciones que finalizan la primera parte de la parábola hablan en dos niveles. A nivel físico, estaba casi muerto. Y a nivel espiritual, los pecadores que están muertos en pecado pueden encontrar vida en el reino de Dios. La afirmación de que el hijo se perdió y fue encontrado vincula esta parábola con las dos anteriores de la moneda y de la oveja perdida. Se perdieron y se encontraron. Está claro que el hermano mayor representa a un grupo muy especial y es al grupo que está ahí escuchando esta parábola, a los fariseos. Y el hijo menor quizás represente aquel grupo que ha sido despreciado por los fariseos. Aquellos que los fariseos consideraban como no dignos de su atención. No necesariamente los gentiles, pero los otros, como en el Sermón del Monte, cuando Jesús los vio y sintió compasión por ellos, porque eran como corderos sin un pastor. Esta parábola del hijo pródigo, mejor dicho, del padre amoroso, debería de recordarnos de dos verdades. Dios es bueno, Dios nos ama. ¿Por qué es que aún hay hijos pródigos o hijos que no son pródigos, hijos que no han regresado? ¿Por qué es que hay todavía personas que no quieren regresar? Hay que tener paciencia, hay que tener ese amor, ese deseo, y de que cuando regresen recibirlos con amor, con aceptación y con regocijo.
Muchas gracias por su atención.